Vamos a empezar a ver el tema de vectores, pues con lo que primero voy a darle como que una primera aproximación de lo que es un vector y y con esto pues van a desarrollar alguna actividad, alguna tarea. El tema que vamos a ver es qué son y para qué sirven los vectores. Primero, un vector es un objeto matemático, ¿sí? Que consta de algunas características que vamos a ir desarrollando ahorita a lo largo de esta clase. ¿Sí? Es un nuevo objeto matemático. Entonces, un vector es una forma de representación gráfica que se emplea para interpretar situaciones concretas. O sea, de algún fenómeno de la naturaleza lo vamos a tratar como una representación gráfica. O sea, vamos a hacer, digamos, diagramas. En este caso van a ser unas flechitas. De algún fenómeno de la naturaleza lo vamos a hacer matemáticamente con flechitas, digámoslo así. Esta es la definición de vector. Un vector es una forma de representación gráfica que se emplea para interpretar y analizar situaciones concretas. Bueno, pues esta representación gráfica nos va a permitir hacer en papel, o sea, en diagramas, el sistema que vamos a estudiar, sin la necesidad de analizarlo o estudiarlo de manera directa. Así no será necesario dibujar o tener imágenes para comprender el fenómeno bajo estudio. O sea, lo único que vamos a dibujar van a ser flechitas, no vamos a dibujar un fenómeno, no sé, un avión volando, pues ya no es necesario dibujar un avión y todo eso, nada más con una flechita. Básicamente, los vectores se componen de tres cosas. Esto es importante, ¿eh? Este objeto matemático de los vectores debe de tener siempre tres cosas. Siempre. Debe de tener una magnitud, debe de tener una magnitud, debe de tener una dirección y debe de tener un sentido. Estas tres cosas. Magnitud, dirección y sentido. Ahorita les voy a enseñar que un vector pues es una flechita que va a estar en un eje coordenado, pero que siempre va a tener magnitud, dirección y sentido. ¿Qué cosa es magnitud? Magnitud escalar, escalar significa número, o sea, magnitud es un número que nos va a decir, es una cantidad numérica que nos va a decir qué tan grande o qué tan pequeño es lo que se desea representar. O sea, qué tan grande es esa flechita o qué tan pequeña es esa flechita. La magnitud es una cantidad numérica que nos va a decir, pues, entre más grande el número, pues más grande la flecha, entre más pequeño el número, más chiquita la flecha. Debe de llevar dirección. Esa dirección la vamos a representar mediante ángulos, o sea, no es lo mismo una flechita horizontal que una flechita vertical o que una flechita media acostada, ¿sí? Entonces el ángulo es importante y el ángulo lo representamos por la dirección. Entonces tenemos qué tan grande es una flechita y qué tan inclinada o qué tanto ángulo tiene en su dirección. Eso va a ser magnitud. La magnitud es el número, qué tan grande es. La dirección es el ángulo, qué tan inclinado está. Y lo otro que debe tener un vector siempre es un sentido. ¿Sí? El sentido es, bueno, pues si tengo un vector así, una rayita, una flechita, el sentido es hacia dónde va dirigido, o sea, la cola, la flechita que va hacia allá. Entonces, para que veamos o les muestre un poco más, de hecho aquí en el material les voy a dejar este applet que hice en GeoGebra, yo lo hice. Denle clic y jueguen con él, muévanle para que vean lo que es magnitud, dirección y sentido. Entonces, no sé, se los muestro tantito aquí.
Ok. Primero, para que entendamos esto que están viendo aquí, aquí les muestro tres vectores, un vector azul, un vector verde y un vector rojo. El chiste de todas estas clases es que lo que yo les voy a enseñar va a ser a que sumen, por ejemplo, este vector azul más este vector verde va a dar como resultado este vector rojo. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Les voy a enseñar cómo hacer esto por métodos gráficos y métodos analíticos. Ahorita lo que quiero que se den cuenta es, por ejemplo, céntrense en el vector azul nada más, ¿sí? Bueno, pues el vector azul tiene magnitud y aquí la magnitud yo la puedo mover. Ustedes métanse a esta aplicación que está ahí y muévanle. Yo lo puse para que ahorita cambie su magnitud desde 0 hasta 4, pero puede ser mucho más grande, ¿sí? Nada más es para que se den cuenta. Cuando yo muevo esta magnitud, la flecha se hace más pequeña o se hace más grande. La magnitud es el tamaño. Por ejemplo, ahorita este vector azul tiene una magnitud 4 unidades. Ahorita van a ver en qué unidades se dan los vectores. Por lo general pueden ser fuerzas, desplazamientos, velocidades. Ahorita les enseño eso, pero por ahorita quédense que es un numerito, ¿sí? Ahí tiene magnitud 4, ahí tiene magnitud 1.4, ¿sí? Entonces este vector azul tiene su magnitud que la pueden variar y la dirección es el ángulo. Ahí está la dirección de este vector azul, está en 0, por lo tanto está acostado sobre el eje X. Pero por ejemplo, si yo lo pongo con dirección de 180 grados, también se acuesta sobre el eje X. No logro ponerlo exactamente en 180, pero bueno, ustedes sabrían que si estuviera acá sería 180. Entonces, pues este vector tiene magnitud, dirección. Ahorita tiene, por ejemplo, una magnitud de 2.7 unidades de algo, con una dirección de 26 grados. Y lo tercero que les dije que debe ser es el sentido. El sentido nada más es la flechita hacia dónde va dirigido el vector. Eh, por ejemplo, pero a ver, otra cosa. Estos vectores, por ejemplo, este vector está asociado a esta línea que ven aquí. Toda esta línea punteada que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, esa línea punteada, si yo la pongo en 30 grados, por ejemplo, la dirección de este vector, voy a dejar de 4, magnitud de 4. El vector azul tiene magnitud 4, dirección 30 grados respecto a la horizontal. Siempre los grados los medimos respecto a la horizontal y en sentido antihorario. O sea, coloco mi transportador aquí y mido que de aquí a acá hay 30 grados. Y vean, este vector tiene magnitud 4 con dirección y sentido a 30 grados. Pero el vector verde también también lo puedo poner que quede en el mismo, bueno, en sentido contrario. ¿Cuál sería el sentido contrario del azul? Sería que estuviera viendo hacia acá. O sea, puedo hacer que quede en... Pues no puedo porque... A ver, si aquí hay 30 grados, serían 180 más 30, serían 210. Si lograra poner esta cosa en 210, 208, 212, híjole, no puedo. A ver, lo voy a poner en 40. Ahí está lo que les quería mostrar. Lo que les quería mostrar, por ejemplo, era que el vector azul tiene ahorita una magnitud de 4 con una dirección de 40 grados.
y el vector azul, el vector verde tiene una magnitud de igual de 4, del mismo tamaño, pero con dirección de 220 grados. De aquí hasta acá hay 220 grados. ¿Qué pasa con eso? Que los sentidos están asociados a la línea esta punteada y las dos líneas punteadas están solapadas. Significa que por ejemplo 40 grados y 220 grados son sentidos contrarios, pero están en la misma línea. No sé si me están captando. Por ejemplo, también 0 grados y 180 grados también están en la misma estarían en la misma línea punteada, pero con sentidos exactamente contrarios. Otro sería, por ejemplo, 90 grados. A ver si puedo poner el azul en 90 grados. 90 grados. ¿Cuál sería el sentido contrario a 90 grados? Pues sería este de acá, que sería 90, 180, 270. Vean cómo la línea punteada va a llegar al momento en que se va a poner igual. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que le quiero decir es que de alguna manera 90 grados y 270 grados están ligados porque están en la misma línea de acción, simplemente que van en sentidos opuestos. ¿Sí? Pero ahorita lo importante es que identifiquen que los vectores estoy moviendo el vector azul, por ejemplo, ahorita el vector azul tiene magnitud 3.5, ¿sí? Es su tamaño 3.5 y hay 54 grados de aquí a acá y que el sentido es para allá. Eso es todo. Entonces, los vectores son flechitas que tienen magnitud, que nos dice qué tan grande es, tienen dirección, que es el ángulo, y tienen el sentido, que es la punta de la flecha hacia donde van dirigidos. Se meten a esta aplicación y le mueven ahí lo que quieran para que se den cuenta. Algunas cositas, ¿no? Los ángulos siempre los medimos en dirección con respecto a la horizontal. Siempre lo vamos a medir en un eje coordenado con respecto a la horizontal. El centro del transportador debe de coincidir con el punto, Cuando midan ángulos, siempre van a hacer que la punta de un vector con respecto a la horizontal y que el centro del transportador esté en el punto, digamos, inicial del vector, en el puntito, ¿no? Sería esto de aquí. Aquí. Aquí el centro del transportador lo deben de colocar. Y el ángulo se mide en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir en sentido antihorario? Que que los ángulos van hacia acá. No midan los ángulos en sentido como van las manecillas del reloj, sino los ángulos los medimos por nomenclatura en matemáticas en sentido antihorario. Por ejemplo, aquí, esta línea, la línea que va del punto A al punto B, con respecto a la horizontal, vemos que tiene 0, 10, 20, 30, casi 40 grados, o creo que son, no, aquí dice, el ángulo A 39 grados. Sí, pueden ver que, que 40 sería exactamente la línea esta línea grandota de aquí, sería 40 grados. Como está un puntito antes de esa línea, está a 39 grados. Pues bueno, no, ya ustedes ya los han enseñado a lo largo de su trayectoria académica a medir ángulos, ¿no? Y respecto al sentido de por qué las flechitas, por qué tiene que llevar una flechita, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, una línea tiene unas características que no me sirven para verlo como vector. Por ejemplo, si trazamos una línea como esta roja que está aquí, sin indicar el sentido, o sea, sin ponerle flechita,
esta podría tener dos posibles direcciones. Por ejemplo, esta línea yo no sé si se está aplicando hacia allá o se está aplicando hacia acá. Entonces cuando ya le ponemos una flechita, ya sabemos hacia dónde está dirigido ese vector. Entonces la magnitud sería qué tan grande es este vector. La flechita me diría el sentido y la dirección sería de 30 grados. Pues bueno, los vectores tienen otra característica aparte de que son magnitud, dirección y sentido, es que con estos vectores, o bueno, los vectores cumplen las reglas algebraicas. ¿Cuáles son? Bueno, cumple algunas reglas algebraicas, en este caso como la suma y la resta. Ustedes a lo largo de su carrera como estudiante pues han sumado, no 10 metros más 5 metros, 15 metros, ¿no? Han sumado cantidades nada más numéricas. Ahora vamos a sumar y a restar vectores, pero no simplemente es nada más sumar su magnitud, porque influye en otras cosas. Por ejemplo, si me voy aquí al applet, como les dije hace un momento, eh, tengo tres vectores: el vector azul, que tiene una magnitud de 2.4, y el vector verde, que tiene una magnitud de 4, y el vector rojo significa la suma del vector verde más el vector azul. Entonces, cuando sumamos estos dos vectores, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, 4 más 2.4 sería ¿cuánto? 6.4. Ah, pero no me dio 6.4. Entonces, sumar vectores no nada más es sumar sus magnitudes, sino que influyen otras cosas. ¿Qué cosa influye? Pues el ángulo, sobre todo lo que influye es el ángulo y qué tan grandes son los otros. Entonces, el resultado de sumar el vector azul y el vector verde, en este caso es de 5.79 unidades con dirección de 58.95. Ojo, cuando veamos más adelante, todo esto se los voy a enseñar más adelante, cómo sumar estos dos vectores, me van a indicar que el vector es su magnitud y el ángulo de su dirección. Y la flechita me va a indicar el sentido, por supuesto. Entonces, como ven, sumar vectores no nada más es sumar su magnitud 2.4 más 4 sería 6.4 y es muy distinto a 5.7. Entonces, lo que quiero es que te den cuenta que van a hacer otra cosa distinta que nada más sumar las magnitudes. Yo les voy a enseñar más adelante eso. Entonces, vamos a sumar y a restar vectores. ¿Pero por qué? Ahorita les muestro un ejemplo sencillo. Los vectores representan magnitudes físicas, tales como desplazamiento. Los desplazamientos los podemos analizar por vectores. La velocidad la podemos analizar por vectores. La aceleración la podemos analizar con vectores. La fuerza la podemos analizar con vectores. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde dos personas están empujando un carro. Si están empujando, están aplicando una fuerza. Pues bueno, este fenómeno lo vamos a poder estudiar porque los vectores estudian magnitudes físicas y el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza son magnitudes físicas. Entonces, estas cuatro cosas las vamos a poder analizar por vectores. De manera general, los vectores se representan con una letra, una flechita arriba de la letra, ¿no? Por ejemplo, aquí esta letra V, le ponen una flechita arriba y ya con eso sabemos que lo que están escribiendo ahí matemáticamente es un vector. Se le pone una flechita arriba de la letra. Pero también algunos autores lo manejan nada más como una letra, pero en negrita. O sea, vector, pero está en negrita. Entonces eso sabemos que lo que está ahí es un objeto matemático, que es un vector. Conclusión: cuando vean en los libros una letra y si tiene una flechita arriba,
no una rayita, una flechita, significa que eso es un vector, o sea que puede ser un desplazamiento, una velocidad, una aceleración o una fuerza. Pero también hay algunos otros autores que nada más ponen una letra pero en negrita. Entonces eso quiere decir que es un vector lo que están viendo. Entonces, bueno, aquí cuando estemos viendo todas estas clases de los vectores, si ven una letra en negrita es un vector. Por lo general lo voy a poner en letra negrita, pero a veces lo voy a poner con una flechita arriba. Ya ustedes saben que son vectores. Analicemos esta imagen que tenemos aquí. Esta es una situación concreta de la vida cotidiana, ¿no? Dos personas que empujan un carro. Están aplicando fuerzas, ¿no? Y como están aplicando fuerzas, esto se podría analizar con vectores. Dos personas aplicando fuerzas sobre un automóvil es una situación cotidiana y puede estudiarse o representarse mediante vectores, lo que les digo, los que le he comentado, pues. Bueno, si representamos solo la fuerza de una persona sobre el automóvil, suponiendo que esta tiene una magnitud de 100 newtons aplicada horizontalmente, tendríamos lo siguiente. Bueno, vamos a ver nada más a una persona, ¿sí? Supongamos que a la chica, porque se ve que es una mujer por el cabello, pero podría ser un hombre con cabello largo, ¿sí? O sea, la persona en verde, digamos, para no decir hombre o mujer. La persona en verde, supongamos que está aplicando 100 newtons. La unidad de medida de fuerza es la letra N. La unidad de medida de la fuerza es N. Así como medimos longitudes en metros, o sea, 10 metros o kilómetros o centímetros, son longitudes. Como medimos la temperatura en grados Kelvin, bueno, cuando se mide la fuerza la medimos en newtons. Y esto es la abreviación de newtons. Suponiendo que la persona de verde aplica una fuerza de 100 newtons, ¿sí? De 100 newtons. ¿Y por qué decimos que la aplica horizontalmente? Porque como está empujando el carro, así como está empujándolo, el carro no se va a ir para arriba, ni tampoco se va a ir para abajo de la tierra. La única manera en que este carro se podría mover es horizontalmente sobre la tierra. Entonces, tendríamos lo siguiente, podemos decir un vector, digamos que este puntito de aquí es donde se está aplicando la fuerza. ¿En qué dirección se está aplicando esa fuerza? Se está aplicando a 0 grados. ¿Por qué? Porque se está aplicando sobre la Tierra en el horizonte. Profe, ¿por qué puso 10 centímetros y no 100 newtons? Bueno, como los vectores son representaciones gráficas, vamos a hacer diagramas en la libreta. Entonces vamos a tener que transformar newtons. A ver, escriban cómo representarían gráficamente 100 newtons, 100 fuerzas. Es difícil. Como vamos a hacer flechitas, lo que vamos a hacer es transformar la magnitud física. Repito que las magnitudes físicas pueden ser desplazamiento, velocidades, aceleraciones o fuerzas. En este caso son fuerzas. 100 newtons lo vamos a pasar a algo que podamos dibujar, una flechita. ¿Cómo las dibujamos? Pues las dibujamos en longitudes, o sea, no pueden poner kilómetros en su libreta, no podrían dibujar un kilómetro. Pueden dibujar 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? En centímetros. Entonces siempre las magnitudes físicas de un vector la vamos a transformar de alguna manera a centímetros. Y ahorita les explico cómo se hace eso. Hemos representado la fuerza de una de las personas, en este caso la persona en verde, indicando su magnitud escalar. O sea, su magnitud debería de ser de 100 newtons, pero lo transformamos a 10 centímetros. Es decir, su valor numérico, el cual nos dice qué tan grande o qué tan pequeña es la fuerza. O sea, van a dibujar en su libreta una flechita horizontal con 0 grados que mida 10 centímetros. Punto.
pero porque es 10 centímetros y no 100 newtons. Sin embargo, y para fines prácticos, se debe de usar una escala. O sea, vamos a escalar esto a esto. Vamos a transformar la unidad de medida en newtons, la vamos a poner en centímetros. Pero no pueden poner en su libreta 100 centímetros. O si pueden dibujar 100 centímetros en su libreta. Su libreta solamente tiene 22 por 29 centímetros, creo. Entonces tenemos que escalar 100, lo tenemos que escalar o hacerlo a escala para que quepa en la libreta. Algo que, por ejemplo, esta es la escala que utilicé yo para esto, ¿no? Yo puedo decir en mi escala que cada centímetro de mi libreta van a representar 10 newtons. O sea, cada centímetro que yo dibuje de mi flechita van a ser 10 newtons. Y como tengo 100 newtons, pues nada más ocupo 10 centímetros. ¿Sí? Ya me captaron más o menos. Entonces, los 100 newtons que tengo originalmente, los voy a dibujar en 10 centímetros porque yo decidí usar esta escala. Puedo utilizar otra escala y decir que cada 2 centímetros van a ser 5 newtons, ¿no? La escala que ustedes vayan a querer elegir siempre y cuando quepa en su libreta. Ahorita para esta escala de decir que 1 centímetro van a ser 10 newtons, como tengo 100 newtons, ocupo 10 centímetros. Por último, se debe indicar su ángulo. Entonces, pues en este caso es de 0 grados. Y dibujar la flechita que confirma la dirección. La flechita, porque la fuerza la está aplicando hacia allá. Entonces, la representación más simple de este vector, que es el de la persona en verde, sería todo esto. Vean, la fuerza 1, puse fuerza 1 porque aquí tenemos dos personas. Uno va a ser el vector fuerza 1 y el otro va a ser el vector fuerza 2. Y está en negrita. El vector de fuerza 1 de 100 newtons, donde el vector hace un ángulo de 0 grados con la horizontal. Aquí nada más les puse que la escala es una relación matemática que existe entre las dimensiones reales y la de un dibujo que representan la realidad sobre un plano. O sea, algo que está como fenómeno natural lo podemos pasar a centímetros, pero escalado. Lo utilizan mucho los arquitectos o los ingenieros civiles, por ejemplo. Y para representar a la otra persona, pues sería lo mismo, nada más que supongamos que la otra persona aplica menos fuerza, o sea, no es lo mismo que todos nosotros aplicamos distintas fuerzas. Hay personas que son más fuertes que nosotros, hay personas que son más débiles. La otra persona, supongamos que aplica 80 newtons y pues también tiene que ser en la misma dirección. ¿Por qué? Porque igual esta persona está empujando para allá, no está jalando al carro, también la está empujando. Y les repito, al empujarlo de esta manera, el carro no se va a ir hacia el cielo o hacia la tierra, se va a ir horizontalmente. Entonces, la fuerza 2, digamos que es de 80 newtons, va a ser de la misma manera. El vector fuerza 2 es 80 newtons con un ángulo de 0 grados. Aquí puse los dos vectores. La persona en verde está aplicando 100 newtons y la persona la otra persona está aplicando 80 newtons. No pongo aquí los newtons porque esto es lo que se va a dibujar en su libreta. Esto que está aquí se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Por lo general van a estar haciendo diagramas de cuerpo libre, o sea, dibujitos en su libreta. La representación que omite el cuerpo físico o la imagen que vamos a estudiar se le llama diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué omite? Porque pues, el diagrama que estamos poniendo, si estamos estudiando el fenómeno de vemos en la calle a dos personas empujando un carro, no estamos dibujando a las personas y al carro ni nada, nada más estamos dibujando las
flechitas. Por eso a eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre. De esta manera, solo se trazan los vectores que representan la magnitud física bajo estudio y su efecto sobre el cuerpo o sistema, y debe tratarse en proporción con el valor escalar, la escala que ustedes utilicen o desean usar. La masa se representa como un punto, o sea, donde se está aplicando la fuerza, se representa el punto. Y esto es nada más una introducción. La siguiente clase haremos iremos desarrollando ejercicios. Empezaremos con ejercicios muy fáciles y iremos analizando ya vectores que ya tienen inclinaciones y cosas así, pero iremos paso a paso, no se preocupen. Ya para concluir, pues ¿para qué sirven los vectores en la actualidad? ¿Para qué quiero andar haciendo esas cosas? Pues vean, muchas de las cosas que ocurren en la naturaleza, en tecnología, por ejemplo, los vectores tienen una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, los programas para manipular las imágenes como Photoshop, CorelDRAW, las aplicaciones que ustedes tienen en su celular que editan imágenes y todo eso, se basan en trazos vectoriales. Vectores realmente muy complejos, pero al final de cuentas son vectores que evitan que las imágenes se deformen cuando las hacen más chicas o más grandes, ¿sí? Este, los videojuegos, Fortnite, todas las cosas que son gráficas, imágenes, videos, realmente cuando los programan los programadores, realmente lo que están haciendo es programar vectores, sí, pero a gran escala. No sé, en algún momento si alguno de ustedes se dedica al diseño gráfico y a la programación al mismo tiempo de computación, realmente estarán usando mucho los vectores para que los gráficos salgan como deben de salir. Otra aplicación en vectores en la realidad, por ejemplo, los vectores nos ayudan a conocer cómo es el desplazamiento, ya les dije, velocidades, aceleraciones, fuerzas. Por ejemplo, cómo actúan las fuerzas sobre una nave en el espacio, ¿sí? No es lo mismo la fuerza que afuera de la Tierra, que dentro de la Tierra, que en la Luna, etcétera, etcétera. Entonces los ingenieros y los científicos ocupan mucho los vectores. Eh, un dato curioso, por ejemplo, los vectores, no sé si, no sé, búsquenlo en YouTube, pueden ver creo que se han dado casos de esta situación que les quiero comentar, que ha quedado filmado, no sé, pongan en YouTube avión suspendido en el aire, avión que no se mueve y nada más está suspendido en el aire. Pues ahí tienen que ver los vectores. Por ejemplo, si un avión se desplaza, recuerden que los vectores analizan desplazamientos, o sea, movimientos. Si un avión se desplaza, pero contra una corriente de aire que se mueva a la misma rapidez que el avión, o sea, si el avión va a 100 kilómetros, pero se encuentra con un aire que igual viene a 100 kilómetros y el avión intenta volar en 100 kilómetros hacia acá, pero viene un aire que viene volando a la misma, soplando, perdón, a la misma velocidad, a la misma rapidez que el avión, y se encuentran así, pues ¿qué creen? Ese avión quedaría suspendido en el aire sin moverse. Es como si el avión nada más se quedara así, en vez de que fuera volando, se quedaría y como por arte de magia suspendido, ¿sí? Ya cuando el aire deje de soplar con esa velocidad o cosas así, pues el avión continuará volando. Eso es la primera introducción a los vectores.